vamos a hablar sí, de Adelante. un tema de derecho laboral que generalmente, cuando lo hemos tocado otras ocasiones en el programa, genera muchas inquietudes porque la verdad es que todos tenemos que estar muy claros en algunas cosas. Es decir, nadie quiere que lo despidan, creo que, pero todos estamos expuestos a eso, la verdad sea dicha. Y siempre es importante en estos casos conocer qué es lo que dice la ley, ¿verdad? Y aunque luego uno se pueda asesorar con alguien y demás, siempre es importante que por lo menos tengamos la información base para poder orientarnos. Así que le pedimos a Graciela Soto, experta en materia laboral de Deloitte, que nos ayude a entender un poquito mejor esta situación de los despidos, qué es lo que dice la legislación costarricense, cuándo se puede aplicar un despido con y cuándo un despido sin responsabilidad laboral. Así que Graciela está aquí muy juiciosa y dispuesta a ayudarnos. ¿Cómo amaneció? Muy bien, ¿y usted, Randa? ¿Todo en ¿Cómo le va? orden? Muy bien, gracias. Me alegra. Vea, antes de que hablemos, porque yo sé que dividimos la entrevista en dos grandes grupos, ¿verdad? La responsabilidad, el despido con responsabilidad y el despido sin responsabilidad. Quería plantearle, ¿un patrono puede despedir a un trabajador en cualquier momento que se le antoje, aunque el trabajador no haya cometido ningún error, digamos, no haya cometido una falta que amerite el despido? Bueno, partimos del hecho, nuevamente vamos a hablar del principio de buena fe, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con nuestra legislación laboral, pues sí, en Costa Rica existe ¿verdad? La libertad de contratación, estoy hablando del sector privado, ¿verdad? Y el patrono puede despedir a su trabajador por su propia voluntad. Eso está en el artículo 85, inciso D, del Código de Trabajo, ¿verdad? Por supuesto que ahí hay muchas aristas que podemos entrar a analizar más adelante, pero sí, partimos de que el patrono tiene una libertad de contratación y además el poder de dirección de la empresa, entonces puede despedir a sus trabajadores, obviamente siempre actuando con base en el principio de buena fe, cuando lo desee y cuando lo requiera específicamente su giro de negocio, etcétera. ¿Tiene esa potestad? Sí, el patrono tiene la potestad de despedir a sus trabajadores cuando lo desee. Obviamente tiene que guiarse por condiciones objetivas, ¿verdad? Y ahí me imagino que más adelante vamos a hablar un poco sobre, digamos, las aristas que uno ve cuando tal vez los patrones no son tan cumplidores. Si le parece, entrémosle de una vez Claro. a esa parte, porque sí me parece que aunque el patrono tenga la potestad, esa de la cual usted nos habla, que le da la ley, tiene que especificar, ¿verdad? O tiene que dar la justificación del por qué toma esa decisión. Sí, por supuesto, Randa. Tal vez lo principal es entender, ¿verdad?, que hay dos posibilidades de despedir, ¿verdad? Entonces, despido sin responsabilidad patronal y despido con responsabilidad patronal. El despido con responsabilidad patronal es ese que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que es cuando el patrono, por su propia voluntad, decide dejar ir a ese trabajador con base en el artículo 85, inciso D. Aquí hay libre despido en relación con digamos, con la mayoría de los trabajadores, porque si un trabajador tiene un fuero de protección, y digamos un fuero de protección puede ser la trabajadora embarazada, por ejemplo, los menores de edad. Recordemos que en Costa Rica podemos contratar a partir de los 15 años, tenemos facultad para ser contratados como trabajadores. Entonces, si yo voy a despedir a un menor de edad, ese menor de edad tiene un fuero de protección y ahorita les voy a explicar cuáles son los requisitos, digamos, previos para despedir a un trabajador o sea, con este fuero de protección. Además, por ejemplo, también los dirigentes sindicales tienen este fuero de protección, o una persona que ha denunciado un acoso sexual también tiene este fuero de protección. Esos son, digamos, los más comunes fueros de protección y los que casi todo el mundo conoce. Estos fueros de protección lo que hacen es, como dice digamos, la denominación, es proteger a los trabajadores. Estos trabajadores no pueden ser despedidos a no ser que cometan una falta. Entonces, estos trabajadores, si cometen la falta, el patrono tiene que ir al Ministerio de Trabajo y pedir autorización, demostrar ante la Inspección Nacional de Trabajo que el trabajador cometió esa falta. Entonces, se lleva un proceso donde se integra un órgano, el Ministerio de Trabajo integra un órgano y hace la investigación que el patrono va y, digamos, expone ante el ministerio. Entonces, tal vez, y ahí es importante aclararle eso a los patronos, tenemos potestad de despedir como patronos, siempre y cuando ese trabajador no tenga o no sea parte de un fuero de protección especial, que son esos 4 casos, digamos, los más comunes que les dije: la trabajadora embarazada o en licencia de lactancia, el trabajador menor de edad,
el sindicalista, el dirigente sindical y la persona que haya denunciado algún tipo de acoso sexual, porque la ley contra el hostigamiento sexual así lo determinó. Entonces, esos son los fueros de protección que no pueden despedirse por la propia voluntad del patrono, ¿verdad? Pero el resto de los trabajadores, si el patrono así lo decide por su giro de negocio, etcétera, entonces sí puede, en buena teoría, despedirlos. Por supuesto que hay despidos discriminatorios, ¿verdad? Donde el patrono podría estar disfrazando un discriminatorio, y ahí hay toda una sección a partir del artículo 404 del Código de Trabajo que establece un procedimiento especial para ese tipo de despidos. Pero partimos del hecho de que el trabajador puede ser despedido de acuerdo con las necesidades de su patrono por la propia voluntad de su patrono. Licenciada, el famoso recorte o reestructuración de personal es un argumento válido para despedir a un colaborador. Claro, es un argumento válido si es en realidad lo que está sucediendo y si el patrono, si yo como patrono tengo realmente toda la evidencia para demostrar que ese despido fue con base en una reestructuración de la empresa. Lo que no se vale es decir que estoy reestructurando para despedir a una persona y simplemente voy a sustituirla. Entonces, ahí pues tenemos que tener la evidencia nuevamente, y aquí, Randall, creo que es muy importante, sobre todo en este tema. Yo escuchaba una vez una charla y nunca se me olvidó después de eso, que el despido está de número 4 en la lista de las pérdidas o digamos los dolores más fuertes que sufre el ser humano, ¿verdad? Claro. Y recuerdo que esta conferencista explicaba que en primer lugar está perder un miembro del cuerpo, en segundo lugar perder a un ser muy querido, ¿verdad? En tercer lugar perder la patria y en cuarto lugar perder el trabajo. Y a mí eso nunca se me olvida porque este tema es muy delicado. Entonces nosotros como patronos tenemos que pensar en eso. Y esas personas que están a cargo de dar estas noticias en las empresas, ¿verdad? Yo sí creo que tienen que considerar toda una serie de situaciones y ser empáticos. Y sobre todo entender que cuando estamos dando una noticia de estas, pues estamos causando un impacto al trabajador, independientemente de que sea con responsabilidad patronal y le vayamos a pagar todas sus prestaciones, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, de la empatía, tenemos también que considerar que el código nos establece que las relaciones laborales se rigen por el principio de buena fe, ¿verdad? Entonces, si yo estoy llevando a cabo una reestructuración en mi empresa, pues sí puedo despedir con base en esa reestructuración. Pero entonces lo que es importante ahí es documentar todo para que si el día de mañana el trabajador siente que fue discriminado por alguna razón, yo tenga toda la evidencia para decir, no, mire, el trabajador no fue discriminado, yo realmente estaba llevando a cabo una reestructuración, aquí está la evidencia que lo comprueba. Recuerden que pueden hacerle sus preguntas directamente ustedes a Graciela y que abrimos un espacio para que ustedes así lo hagan. Entonces está el Facebook, si lo quieren hacer por escrito, y está el 6087-7777, que es el número de WhatsApp de Buen Día, que está disponible para que nos manden sus preguntas en video. ¿A qué tiene derecho un trabajador que es despedido con responsabilidad patronal? Eso es muy importante y aquí tal vez está la gran diferencia. Primero, cuando yo despido sin responsabilidad patronal, ¿verdad? Es porque tengo una causa justa. Entonces, a lo que tiene derecho todo trabajador es al pago proporcional de vacaciones y de aguinaldo. Cuando yo despido con responsabilidad patronal, porque no hay una causa justa para que me faculte a mí a despedir a esa persona, entonces además de las vacaciones y el aguinaldo, que son, digamos, los derechos de todo trabajador, tengo que darle un aviso previo al trabajador, que es lo que conocemos como preaviso. El preaviso se puede dar en tiempo o en dinero. Es decir, yo le aviso a mi trabajador, dependiendo de la antigüedad que tenga, cuántos días tengo que dar, con cuánta antelación me va a establecer la norma. El artículo 28 me va a establecer cuál es la antelación que yo le tengo que dar al trabajador para avisarle de su despido. Y en el 29 está la cesantía, que es el otro derecho al que tiene el trabajador, que es un tipo digamos, de seguro de desempleo. Nace de toda una, ¿verdad? De todo un análisis en ese sentido, y es, digamos, la indemnización que recibe el trabajador por ser despedido
con base en, ¿verdad? Que no haya una causa justa para despedirlo, con base en el artículo 85, inciso D. Entonces, digamos, los 4 derechos a los que tiene un trabajador que es despedido con responsabilidad patronal, entonces serían vacaciones, aguinaldo, preaviso y cesantía. El preaviso, como les dije, lo puede trabajar, es decir, yo le aviso al trabajador con una antelación específica, entonces él sigue trabajando y mientras va buscando trabajo, durante ese tiempo tiene la licencia de la SUEPE que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Que es un día por semana y además la cesantía. A esos rubros que tiene que pagarle al colaborador, ¿se le pueden hacer rebajos? Digo, si el trabajador tiene, por ejemplo, un préstamo interno en la empresa, en la asociación, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿se le rebajan de ahí? Bueno, en teoría, ¿verdad? En principio, la liquidación no debería tocarse. Lo que pasa es que el artículo 173 nos abre ahí un portillo para cuando el patrono ha hecho pagos en exceso, ¿verdad? O hay una deuda, digamos, reconocida. Y esto ya, obviamente, tendríamos que irnos a cada caso en específico, ¿verdad? Pero en teoría hace parte de que la liquidación es un derecho irrenunciable. Entonces, ni vacaciones, ni aguinaldo, ¿verdad? Ni preaviso, ni cesantía deberían tocarse o rebajarse. A no ser, ¿verdad?, que haya una liquidación, una deuda reconocida del trabajador, pero esto, lo importante es, digamos, documentar todo y sobre todo también entender, ¿verdad?, que esto hay muchas aristas y que tendríamos que ver caso por caso para determinar si aplica ese rebajo, porque en principio no aplica ningún rebajo a la liquidación. Ok. La otra cosa importante es si existe un plazo determinado en el que la empresa o el patrono en este caso tiene que pagar esta plata. Sí, esa pregunta es muy interesante porque existe una creencia generalizada de que, ¿verdad?, de que se tiene un mes para pagar la liquidación. Sin embargo, el Código de Trabajo no trata esto. Lo que ha dicho nuestra jurisprudencia, ¿verdad?, es que debería darse inmediatamente. Conocemos casos de situaciones donde, por ejemplo, hay que calcular comisiones, ¿verdad?, y cosas así, y tal vez el patrono tiene una estructura muy grande que se le dificulta estar, digamos, determinando inmediatamente el despido, ¿verdad?, cuál es el monto de la liquidación del trabajador. Pero hay una creencia generalizada que se tiene un mes. Y esto es porque, digamos, como el máximo pago que establece el código para pagar, digamos, el trabajo es un mes, entonces de ahí se ha venido teniendo esa creencia. Pero en realidad lo ideal sería que yo despido y pago inmediatamente la liquidación. Eso sería el ideal. Lo que pasa es que uno entiende, ¿verdad?, que con base también en el principio de buena fe, pues hay circunstancias donde el patrono tiene que preparar y digamos, hacer toda la estimación de la liquidación. Pero el código no trata el tema. ¿Y no existe un plazo máximo, por ejemplo? Pues no existe un plazo máximo, lo que pasa es que lo que uno evita siempre, ¿verdad?, es que el trabajador se vaya a establecer algún reclamo, tanto un reclamo administrativo en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, o en sede judicial. Entonces, lógicamente, si un trabajador es despedido con responsabilidad patronal o incluso sin responsabilidad patronal y tiene una expectativa, lo ideal es establecer en la carta de despido, ojalá, cuándo es que se le va a entregar esa liquidación para que el trabajador tenga cierta seguridad al respecto. Muy bien. Ahora que menciona usted la carta, mi siguiente pregunta era si este despido con responsabilidad patronal puede ser verbal o tiene que ser por escrito, tiene que haber un documento. Bueno, de acuerdo con el artículo 35, ¿verdad? Y también con base en la buena fe, uno debería entregar una carta de despido siempre al trabajador que despide. Esto porque le da seguridad al trabajador, porque además nos sirve a nosotros como patronos, ¿verdad?, establecer con claridad cuáles fueron las razones, ¿verdad? Y además nos establece, digamos, el límite que va a tener ese patrono o lo que puede ir a defender ese patrono en sede judicial si viniera algún reclamo. Entonces, siempre es recomendable entregar una carta de despido. Lo que pasa es que recordemos que en derecho laboral, en realidad lo que priva es la realidad. Y la realidad es que muchos patronos no tienen esa posibilidad ni la diligencia de hacer la carta de despido. Entonces, no es que un despido verbal no tenga, digamos, validez. Lo que pasa es que si el patrono, como tiene la carga de la prueba, desea comprobar verdaderamente y evidenciar las razones del despido y por qué fue que se llevó a cabo esta terminación, pues debería entregar una carta al trabajador. Entonces siempre lo óptimo, es más, el código lo establece, es entregar una carta de despido. Sobre todo, el artículo 35 establece la
obligación del patrono de entregar una carta si ese despido es en razón de una medida disciplinaria. Es decir, si el despido es en razón de una de las causas que justifican al patrono para despedirlo, debería entregar la carta. Y tiene que venir detallado el motivo. Sí, cuando es sin responsabilidad patronal, el artículo 35 establece que se debe detallar el motivo por el cual se está despidiendo a ese trabajador. Ok, muy importante eso. Claro. Hablemos del despido sin responsabilidad. Claro. Ahora, aunque ya lo hemos tocado durante la primera parte, pero sí, ¿en qué casos se aplica esto, por ejemplo? Bueno, el código es muy claro. Están en el artículo 81 y en el artículo 369. Ahí están todas las causales de despido. Entonces, tal vez de las más comunes, ¿verdad?, que uno escucha, o tal vez les puedo contar un poquito las que enumera el 81. Está, digamos, incurrir en injuria, calumnia o vías de hecho contra el patrono, por ejemplo. El segundo también es incurrir en en injuria, calumnia o vías de hecho, pero en este caso para algún otro trabajador y que haya una interrupción de las labores de la empresa. Por ejemplo, el otro que es muy común es ausentarse injustificadamente durante 2 días consecutivos o 3 días alternos en el mismo mes, ¿verdad? Eso es una causal de despido. No seguir los procedimientos, sobre todo cuando tienen que ver con la seguridad del lugar de trabajo, es otra. Hay una que es bastante amplia, que es el inciso L, que se refiere a a las faltas graves. Y para esto aquí hay pues un abanico de posibilidades de acuerdo con lo que para ese patrono sea una falta grave. Y el más reciente, que se incluyó el año pasado, es cuando no se cumple, digamos, el programa de medidas requeridas cuando está el trabajador en huelga, ¿verdad? Cuando hay una huelga. Todo eso es una causal de despido sin responsabilidad patronal, ¿verdad? Ok. Si se aplica esto, ¿qué rubros le corresponde pagarle el patrono al trabajador? Como hay una falta del trabajador, no hay ningún tipo de indemnización y a lo que tiene derecho el trabajador es únicamente al aguinaldo y a las vacaciones proporcionales, es decir, las vacaciones que no haya disfrutado durante su relación laboral y al aguinaldo que se le haya acumulado del diciembre del mes anterior al periodo en el que esté. Ok. Graciela, un empleado, un colaborador puede ser despedido sin responsabilidad patronal por cosas, actitudes, comportamientos, comentarios que haga fuera del trabajo. Sí, en realidad, de hecho, el inciso C del artículo 81, digamos que comprende ese tipo de situaciones, ¿verdad? Sobre todo cuando se refiere al patrono, ¿verdad? Que incurre en la calumnia, en la injuria o en las vías de hecho fuera de su centro de trabajo. Pero también recordemos que nosotros somos estandartes de la empresa, ¿verdad? Entonces, a veces, y hemos visto jurisprudencia, ¿verdad?, donde también existe la posibilidad del trabajador de cometer una falta cuando no está en su centro de trabajo, sobre todo, por ejemplo, si está portando el uniforme de la empresa, ¿verdad? Y si relaciona ese trabajo con, o su falta o el actuar indebido con ese centro de trabajo, el patrono tendría posibilidades, ¿verdad? Y esto obviamente habría que analizar cada caso, pero sí debemos comportarnos siempre, ¿verdad? Pues con la decencia de vida, ¿verdad? Sobre todo, aun cuando estemos fuera de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces sí podría darse casos, ¿verdad? O sobre todo pues el uso de redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? Que la gente piensa, a mí me hace mucha gracia. Eso es todo un tema. Sí, que deberíamos tocar por aparte claro un día, que ¿verdad? Sí, claro que sí, pero la gente a veces piensa que en redes sociales, ¿verdad? Como que, no pasa nada. Es peor porque queda ahí permanentemente para toda la vida, Como ¿verdad? poner una valla pública. Por supuesto. Graciela, ¿qué pasa si el trabajador no está de acuerdo con las razones que argumenta el patrono para despedirlo sin responsabilidad patronal? Digo, ¿tiene la posibilidad? En primer lugar, quiero saber si yo puedo rechazar esa carta. No recibirla, digamos. Vamos a lo mismo, ¿verdad? A veces hay cosas que la ley no prevé o no posibilita, pero ¿cómo estoy pudiendo? Decía, ¿verdad? Decía una ex jefe mía. Y la verdad es que
lo que pasa en la realidad es muy diferente a lo que el código contiene, ¿verdad? Además, nuestro código es de 1943, entonces no podía prever todas las situaciones que tenemos hoy en día. Pero el trabajador en la realidad pues puede negarse, ¿verdad? Lo que pasa es que el artículo 35 es muy claro en eso, ¿verdad? Y esto fue modificado con la reforma procesal laboral en cuanto a que si yo no recibo la carta, el patrono tiene 10 días para presentarla en la oficina más cercana del Ministerio de Trabajo. Igual el proceso sigue. Igual el proceso sigue, porque además, digamos, si yo como trabajador me niego a aceptar una carta de despido, pero al otro día yo voy a llegar a la empresa y no me van a dejar entrar, pues en la realidad está pasando que estoy despedido. Ahí lo que tiene que hacer el patrono es llevar esa carta de despido y presentarla en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y eso se prevé para, digamos, los despidos sin responsabilidad patronal. Lo que pasa es que con los despidos con responsabilidad patronal, pues bien el trabajador puede decir que no la acepta, ¿verdad? Y ahí está como también la pericia de la persona encargada de recursos humanos de ver, de tratar eso. Y es muy importante, en esto sí es como muy importante tener clarísimo cuáles son las políticas de la empresa para tratar este tipo de situaciones, ¿verdad? Y tener políticas claras que todo el personal de recursos humanos sepa. ¿Cómo tratarlo? Perdón. No, discúlpeme más bien, usted es que estaba leyendo una pregunta de Marta Eugenia Fernández que nos está haciendo aquí al Facebook, que le voy a plantear de una vez. Dice, ¿el patrono puede pagar en tractos la liquidación si lo despidieron con responsabilidad patronal? Y si lo hace así, ¿qué puede hacerse al respecto? A ver, si eso no es correcto, ¿qué puede hacerse al respecto? Pregunta ella. Sí, y qué buena pregunta, porque la verdad es que aquí... Miren, esto es sentido común. El derecho laboral es mucho sentido común y no tanto sentido común como principio de buena fe, pero también cuáles son las posibilidades reales de ese patrono, ¿verdad? Porque yo les podría decir, bueno, el código no establece nada al respecto. El código no dice cómo se tienen que pagar las prestaciones. Uno parte que debería pagarse inmediatamente al despido, ¿verdad? Lo que pasa es que si en la realidad ese patrono no tiene cómo pagarle al trabajador, pues prefiero recibir algo en tractos, ¿verdad? Que no nada entero, ¿verdad? Entonces aquí ese es el punto, cómo tratar las situaciones de buena fe. Además, tal vez aquí es muy importante que la situación que se esté dando sea congruente con la realidad, por supuesto, ¿verdad? Porque no es que yo tal vez para ensañarme contra un trabajador no le voy a pagar la liquidación o se la voy a pagar en tractos, no. Partimos de, ¿verdad?, de la dignidad humana. Los derechos laborales son progresivos, igual que los derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces, tenemos que partir de una buena fe y si ya yo despedí al trabajador y tengo las posibilidades de pagarle su liquidación completa, pues ¿para qué lo vamos a hacer en tractos, verdad? Lo que pasa es que si el patrono no tiene, pues de nada nos sirve decirle, mire, no se puede pagar en tractos, si al final de cuentas es mejor recibir algo, ¿verdad? Que no estar ahí pendiente de no recibir nada hasta que yo quiera el monto completo. Entonces, todo esto depende, Randall, como siempre hemos dicho, ¿verdad? O siempre a mí me gusta explicarle a la gente, la relación laboral es una de las más importantes en nuestra vida. Entonces, hagamos todo pensando siempre en cómo se está sintiendo la otra persona, cuáles son mis posibilidades reales y sin ensañarnos o sin enojo. Y sin enojo, ¿verdad? A veces yo entiendo porque yo fui patrono, por eso estudié Derecho y por eso me metí en esto. Y sufría mucho con algunos trabajadores, ¿verdad? Porque yo decía, la verdad es que uno trata de ser justo y pues las cargas sociales son pesadas en nuestro país por toda la seguridad social que tenemos, ¿verdad? Entonces, tratemos de que esas relaciones laborales sean cordiales. Siempre se pueden acabar. Una vez una persona muy cercana me llamaba y me decía, es que me están despidiendo, ¿qué hago? Y yo dije, pues recoger tus cosas y irte, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? O sea, es una situación donde uno tiene también que tener mucho sentido común y mucha madurez emocional. Sí. Bueno, que son cosas que a veces no todo el mundo tiene. Sí, sí. hay que decirlo. Ahí tendríamos que invitar a otro tipo de especialista. Graciela, quería preguntarle si como parte del pago de la responsabilidad que tiene la empresa, en el caso de un despido con responsabilidad patronal, puede ser en especie. Digo, supongamos que sea un almacén de electrodomésticos donde yo trabajo y me despiden con responsabilidad y entonces mi patrono me dice, vea, en vez de pagarle, no sé, 500,000 colones que le tengo que pagar, le puedo dejar que se lleve una pantalla y el resto se lo doy en efectivo. ¿Eso se puede? El código no establece nada al respecto. No debería suceder eso en realidad, ¿verdad? Porque las prestaciones pues vienen a cubrir necesidades
básicas Uno lo del que necesita es la trabajador. plata. Exactamente. Entonces, no debería pasar esto. Sin embargo, si algún patrono tiene esta situación, miren, lo más aconsejable siempre es, hay muchos centros de resolución alterna de conflictos. Los del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo tiene una unidad de resolución alterna de conflictos que yo tengo 10 años de usarla y cada vez algo más feliz de ahí. Y también hay centros privados. Entonces, firmen un acuerdo, lleguen a una solución que les sirva a ambos y sobre todo vayan a estos centros y lleguen a un acuerdo con el trabajador, convérsenlo, hablen las cosas. En teoría no debería, ¿verdad? No debería pagarse en especie. Jamás una liquidación, porque eso es para subsistir, ¿verdad? Es lo que yo le estoy dando al trabajador para que mientras encuentre trabajo, pues pueda subsistir. Entonces debería ser, o el código no establece nada de que pueda ser en especie. Sí establece el código el salario en especie, eso también podemos hablarlo en otro momento, pero la liquidación debería ser en efectivo y debería ser en cuanto termine la relación laboral. Perfecto. Aquí hay 2 preguntas buenas. Una de ellas es de Katy Su. ¿El embargo de salario es motivo de despido? No, el embargo de salario pues es una situación en la que le llega una orden judicial a un patrono, ¿verdad? Y pues el patrono debería cumplirla. Ahora, y aquí por eso amplío, ¿verdad? Pues hay muchas aristas y uno tendría que ver cada caso en específico, ¿verdad? Pero en realidad partimos de que una orden de un juez es simplemente de acatamiento obligatorio para el patrono, y ahí lo que el patrono debería hacer es pues aplicar el embargo, pero no debería ser motivo de despido. Menos con causa, ¿verdad? Porque no tiene razón. Vamos a ver. Es que hay un montón. Sí, este tema genera muchas dudas, uno sabe. Bueno, hay videos también. Entonces, vamos a presentarles el primero. Buenos días, mi consulta es la siguiente. A mí me despidieron sin responsabilidad patronal el 9 de noviembre. El motivo del despido fue por una falta grave que ellos ven a nivel de empresa. Fue un error involuntario, como les indiqué yo a ellos en su momento. Yo no me percaté que estaba cometiendo ese error, porque si lo hubiera hecho, obviamente yo lo hubiera informado. Sin embargo, ellos, era la primera vez que me sucedía y tomaron la decisión de despedirme sin responsabilidad patronal. Yo trabajaba para una empresa privada y mi consulta es esa. Si ellos al ver eso como una falta grave a nivel de empresa, pueden hacerlo sin responsabilidad patronal. A mí me despidieron el 9 de noviembre y esa es mi consulta. Muy bien, gracias. Sí, claro, esa consulta es común, ¿verdad? Yo creo que nadie comete una falta con el dolo de cometerla, ¿verdad? A no ser que queramos que nos despiden y ahí nos puede salir el tiro por la culata, ¿verdad? Pero hay ciertas faltas que, aunque no estén especificadas para la empresa, van a ser causales de despido. Digamos, aunque no estén justificadas para el trabajador, aunque el trabajador piense que no es una falta grave o que tal vez no tuvo el dolo de cometer esa falta, lo cierto es que si la empresa ha determinado esa causal de despido y lo tiene así en sus políticas y es a todas luces evidente en su giro comercial, pues sí es una causal de despido, ¿verdad? Y sí puede marcarse en el inciso L. Tendríamos que ver el caso en específico y, como les digo, a veces uno cree que esa falta no es tan grave o considera que como no lo hizo adrede, no es una falta grave, pero en realidad si para el giro de negocio es una falta grave, lo ha establecido así el patrono en las políticas, se reconoce así, pues la empresa más bien ahí, si soportara ese tipo de faltas sin aplicar la sanción máxima, pues más bien podría después decirse que es tolerante a ese tipo de conductas. Y el trabajador tiene la obligación de conocer esa información, digo, ¿verdad? Las cosas que podría cometer, los errores en los que podría incurrir que para la empresa son causal de despido. O yo puedo alegar, yo no sabía eso.
No, pues nadie puede alegar desconocimiento de la ley, entonces partamos de ahí, ¿verdad? Pero sobre todo cuando somos parte de un negocio, cuando somos parte de una operación, sabemos cuáles son las causales, digamos, de faltas graves, sabemos cuáles son las faltas graves. Yo tengo que conocer el reglamento interno del lugar de trabajo, ¿cierto? Es nuestro deber como trabajadores, ¿verdad? Pues tener ese conocimiento. También es obligación del patrono, pues, ponerlas en conocimiento. Lo que pasa es que ese tipo de faltas, ¿verdad? Muchas veces, pues se dan y tal vez no había una previsión de cómo se manejaba esa falta. Lo que pasa es que hay unas faltas que son absolutamente groseras, ¿verdad? Y hay otras que no lo son, pero siempre de acuerdo con el giro de negocio podemos establecer eso. Y aunque el trabajador debería tener conocimiento de esas faltas, ¿verdad? Pues siempre es válido y siempre recomendamos al personal de recursos humanos pues estar capacitando a su personal y recordándoselo, ¿verdad? Para que no caigamos en esto. Ahora, el hecho, una cosa es que la falta grave sea grave para el giro de negocio y otra cosa es lo que él establece, ¿verdad? Que él no lo hizo, que fue sin culpa. Y lógicamente puede ser que la situación obviamente se diera sin culpa, ¿verdad? Porque les decía, uno no está pensando, ay, voy a dañar esto, ¿verdad? O no es la intención muchas veces. Pero eso no quiere decir que la falta no sea una falta grave y tal vez que haya ahí una falta al deber de cuidado por parte del trabajador. Habría que ver, como les digo, en ese caso en específico. Sin embargo, pues sí puede ser que sea una falta grave para la empresa y que para el trabajador no sea considerado así, ¿verdad? Muy bien. Félix Elizondo, si la persona está incapacitada por la caja o el INSS, ¿lo pueden despedir en ese momento? Cuando hay una incapacidad, hay una suspensión del contrato de trabajo, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que yo en una incapacidad no pueda cometer una falta. Por ejemplo, ¿qué tal el trabajador que se incapacita por una lesión en la columna y se va a una monta de toros y aparece en tele, en los toros de final de año y está incapacitado? No solo está faltando contra el patrono, está faltando contra todos los que pagamos la seguridad social, ¿verdad? Entonces, sí hay motivos, o sea, el trabajador sí podría cometer una falta mientras está incapacitado. Y aunque el contrato de trabajo está suspendido, pues sí el patrono tendría la potestad de despedir a ese trabajador, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, se supone que uno durante una incapacidad es como un fuero de protección porque el contrato está suspendido, ¿verdad? Y ahí habría, yo creería que lo ideal sería como consultar al Ministerio de Trabajo antes de proceder con ese despido, pero si hay una falta grave como esa que les digo que es grosera en realidad, podría ser incluso hasta un delito, ¿verdad? Sí, porque si estás incapacitado y tienes que guardar reposo en casa, que no te sorprendan luego paseando con la familia en el mall. Claro, o en las fiestas, ¿verdad? O en una fiesta. De fin de año. O cuidado y no realizando tu trabajo para el que te contrataron por fuera, digamos. Sí, o ahora incapacitado, por ejemplo, con COVID. Sí, sí, ¿verdad? sí. Y ahí en la calle y además las redes sociales ahora juegan mucho en contra. Es cierto. Una persona que no se identifica pregunta, si un trabajador es despedido y le piden hacer un mes de preaviso, ¿puede decir que no? ¿Puede negarse? Bueno, es que en realidad no debería, porque durante el preaviso el trabajador tiene las mismas obligaciones que un trabajador, ¿verdad? Que no ha sido despedido. Pero yo puedo decir que me lo rebajen, ¿no? Sí, claro. Uno podría decir, no, yo me quiero ir. Yo me quiero ir ya. Yo me quiero ir no ya. me quiero quedar Lo que más. pasa es que ahí entramos en una discusión y habría que ver también cada caso específico, que después el trabajador podría alegar que es un derecho irrenunciable, ¿verdad? Entonces, ahí lo ideal sería que el trabajador negocie ese preaviso que no quiere dar con el patrono, ¿verdad? Para que entonces pues se llegue a un acuerdo ahí con el tema de la liquidación. Okay. Pero no debería negarse a un trabajador a elaborar el tiempo de preaviso. Ahora, hay muchos patronos que por política incluso no les gusta que hagan preaviso, entonces tienen la política de una vez de pagar. Ok. Angie Chávez, cuando le dicen que es por reestructuración el despido, pero no es así y es por reemplazo, es decir, inmediatamente contratan a otra persona, en ese caso, ¿qué se puede hacer? ¿Qué defensa tiene el trabajador allí o no hay nada que hacer? Bueno, yo insisto, ¿verdad? Esto es un tema de conversar, es un tema de llegar a acuerdos. Si eso está pasando, podríamos, y nosotros lo sabemos de primera mano, pues ahí lo ideal sería pues que ¿verdad? Conversarlo con el patrono, pero siempre que haya un tipo de despido discriminatorio o un despido que sea sin causa justificada, pues el trabajador siempre tiene la potestad de ir y presentar un reclamo, ya sea en sede administrativa, ante el Ministerio de Trabajo o en sede judicial.
Pero lo ideal sería que ahí conversen, ¿verdad? Y lleguen a un acuerdo. Ahora, a veces las empresas no han expuesto todo a sus trabajadores y siempre, ¿verdad? Cuando hay despidos, pues recibimos mensajes que a veces no son verdaderos. Entonces, si ese trabajador tiene esa duda, pues yo le aconsejaría preguntarle a la persona que lo despidió, ¿verdad? Y decirle, mire, usted me está diciendo que hay una reestructuración, pero quiero saber qué es lo que pasa, ¿verdad? Yo sí confío mucho en que hablando se entiende la gente. Y antes de acudir a otras vías, pues es mejor hablar las cosas. Lo que pasa es que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta, incluso en las relaciones personales. A veces nos cuesta encarar a la persona y decirle, mírame, esto me hace sentir así y así, ¿verdad? Sí. Hay otro televidente que plantea esto. Dice, yo soy montacarguista, pero ahora en el trabajo me están pidiendo que haga otra actividad para la cual no fui contratado. Y además no me pagan por ese otro trabajo, por esa otra actividad. ¿Me pueden despedir sin responsabilidad laboral si yo digo que no? Hay un deber de auxilio del trabajador y aquí también, ¿verdad? Es muy importante ver cada caso en particular. Si hay un deber de auxilio del trabajador y no solo un deber de auxilio del trabajador, vamos a lo mismo. Si yo tengo un trabajo ahorita que de por sí sabemos que las tasas de desempleo están tan altas, pues, y me están poniendo a hacer otra cosa porque el giro de negocio no está dando o porque mi negocio no está dando para esas actividades que yo antes hacía, pues mi sentido común, ¿verdad? Y desde mi punto de vista laboral, yo diría, bueno, mire, converse con su patrono, pero hay un deber de auxilio, ¿verdad? Tal vez en este momento esas funciones que usted tenía no las puede ejecutar porque hay una situación que está viviendo la empresa, sobre todo ahora con la pandemia y todo, que tal vez no está produciendo lo mismo, un montón de circunstancias que tal vez uno aquí tendríamos que ampliar muchísimo. Pero lo importante aquí es partir nuevamente del principio de buena fe. En buena teoría, si a mí me modifican las condiciones del contrato laboral, pues yo tendría las posibilidades de presentar una renuncia, una ruptura unilateral del contrato después de dar la oportunidad al trabajador al patrono de modificar esa conducta. Pero en buena teoría, digamos, yo lo que le aconsejaría a esta persona es primero que converse con su patrono, que entienda si las razones por las que están modificándole las condiciones es porque la empresa no tiene esas funciones ahorita para las cuales lo contrató, y antes de, ¿verdad?, proceder con cualquier tipo de reclamo, porque ciertamente no deberían cambiarle esas funciones, pero podría ser que la realidad pues esté llevando al patrono eso, y entre quedarse sin trabajo, ¿verdad?, ahorita en esta situación que estamos, pues sería importante que ese trabajador considere toda la situación. Muy bien, Graciela. Quiero terminar la entrevista con un par de videos que nos están mandando. Uno de ellos es de José Carlos Hernández de Heredia. Buen día. Mi consulta sería, si mi patrono me despide, ¿estoy en la obligación de hacer la cesantía o eso se da solamente cuando el trabajador renuncia? José Carlos Hernández desde Heredia, muchas gracias. Gracias a usted, don José. Creo que se está refiriendo al preaviso. Sí, al preaviso, sí. Sí, si a mí me despiden y hay, pues el patrono me pide hacer el preaviso, es la que respondí antes, Randall, que te decía que lo ideal sería conversar y llegar a un acuerdo para irme antes de la empresa, ¿verdad? Pero lógicamente si no hay trabajo y yo te despedí, te estoy dando la oportunidad de dar el preaviso, pues yo no vería que haya una obligación del patrono, ¿verdad?, de pagar ese preaviso si el trabajador no lo quiere hacer. Sin embargo, es importante que aquí siempre conversemos, digamos cómo nos sentimos. Entendemos que esta situación es difícil. Trabajar durante un periodo en el que uno sabe que ya no va a estar en la empresa, pues puede ser muy difícil, tanto para el trabajador como para el patrono, ¿verdad? Ok, y el último video es de un caballero que entiendo que lo operaron hace algunos días y tiene una consulta en relación a eso. Okay. Buenas, mi consulta es la siguiente. A mí me operaron hace poco, tengo 2 meses, estoy recién operado y me dijeron que sacara un mes sin goce de salario de vacaciones, por así decirlo, mientras me recuperaba, que cuando regresara de esa incapacidad seguía laborando normalmente, y cuando llegó el día llegaron y me dijeron que no me podían mantener
ya como trabajador porque las ventas estaban muy bajas. A mí me parece que tal vez se está combinando una suspensión del contrato de trabajo con la incapacidad y tendríamos que ahondar en la situación para dar una respuesta pues más certera, pero en principio, si el trabajador se va en una incapacidad porque tuvo una operación, una cirugía y todo, pues el médico que lo trata, ¿verdad?, le va a hacer la certificación de incapacidad y el trabajador siempre va a estar incapacitado mientras el médico que lo, ¿verdad?, que lo operó, que lo atiende en la Caja Costarricense del Seguro Social, pues le emita una certificación de incapacidad. Tal vez lo que sucedió fue que cuando él regresó hubo una suspensión del contrato de trabajo y ahí habría que ver, ¿verdad?, cuáles fueron las razones del patrono, pero en teoría cuando un trabajador se va de incapacidad, pues al patrono no le corresponde hacer ningún pago, ¿verdad? Entonces, lógicamente ahí lo que recibe es lo que hablábamos la vez pasada del subsidio, ¿verdad?, durante la incapacidad, pero en realidad no debería, digamos, estar en ese conflicto de que si recibe salario o no, porque debería estar recibiendo lo que le corresponde a la caja, que es el 60% del salario, durante una incapacidad. Muy bien. Graciela, muchas gracias Con mucho gusto, por todas estas amplias explicaciones y por haber contestado tantas preguntas. Quiero dejarles el número de contacto de Graciela Soto, que es abogada experta en materia laboral de Deloitte. Es el 2246-5000. Ahí está apareciendo. En cualquier caso que tengan alguna consulta, la pueden ubicar allí, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, Randa. que tengan lindo martes. Igualmente, Randa. Gracias a todos ustedes también por sus consultas.